Jehová le da fuerzas a Gedeón. La vida era muy difícil para los israelitas. Los madianitas seguían entrando en Israel para molestar a los israelitas. Los atacaban y se robaban lo que habían sembrado. Entonces, al no soportar más, los israelitas clamaron por ayuda a Jehová. Jehová, por favor, sálvanos. Dios envió a un ángel, a un hombre llamado Gedeón. Entonces el ángel le dijo: Jehová está contigo, eres hombre valiente y poderoso, tú salvarás al pueblo de Israel. Entonces Gedeón le contestó: ¿yo? Pero si no soy nadie, ¿cómo voy a salvar a Israel? Y el ángel le contestó: Jehová te ayudará. Dios le puso una prueba a Gedeón para que aprendiese a confiar en Jehová. Por eso esa misión especial fue destruir la estatua de un dios falso llamado Baal, porque todos los israelitas, inclusive la familia de Gedeón, confiaba en ese falso dios. Así que por la noche Gedeón y algunos hombres destruyeron la estatua. Mientras todo esto acontecía, el peligro para Israel se acercaba, ya que el campamento de los madianitas estaba muy cerca. A pesar de que el mismo ángel de Jehová había hablado con Gedeón, él todavía tenía muchas dudas, así que le pidió a Dios que le demostrara que iba a ayudarlo. Entonces Jehová hizo 2 milagros increíbles. Y estos son los milagros, y así habló Gedeón a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así: cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Pero Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, y si aún hablare otra vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Gedeón les dijo de que si obedecían a Dios, Él les ayudaría a ganar la batalla. Entonces Dios le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que después Israel se alabe contra mí diciendo: por mi mano me he salvado. Entonces dile a cada uno de que si alguien quiere volverse a su casa, que madrugue y que puede volverse. Y se fueron de entre el ejército 22,000 hombres, y solamente quedaron 10,000. Y Jehová le dijo a Gedeón: aún así hay mucho pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y el que yo te diga: vaya contigo, irá. Mas de cualquiera que yo te diga: no vaya contigo, el tal no irá. Entonces Dios le dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, a aquel pondrás aparte, asimismo cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron el agua con su lengua, llevándosela a su boca, fueron 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Dios le dijo a Gedeón que esos 300 hombres iban a ser los que iban a pelear contra los madianitas. ¿Cuál es el plan? Cada uno tome un cuerno, un jarrón y una antorcha. Después hay que hacer lo mismo que haga Gedeón. Gedeón les dijo: Jehová está con nosotros. Cuando sea de noche, toquen los cuernos, rompan los jarrones y griten: ¡por la espada de Jehová y de Gedeón! Mientras en el campamento madianita, ¿qué está pasando? ¡Los israelitas están aquí! Y así Dios les concedió una gran victoria al pueblo de Israel. Con solo 300 hombres pudieron derrotar a un gran ejército de los madianitas.
Dios les bendiga. Vamos a dar inicio con la clase. El tema de hoy es Jehová le da fuerzas a Gedeón. Vamos a ver cómo fue que Gedeón pudo obtener fuerzas de Dios. Pero en primer lugar vamos a iniciar con una oración. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor Jesús, estamos ante tu presencia en este momento, dándote gracias. Vamos a iniciar esta clase y te rogamos de que tú nos proporciones de ese alimento espiritual que necesitamos, que tú nos proveas del conocimiento para que vayamos creciendo de gracia en gracia y que podamos descubrir cómo fue que Gedeón pudo obtener fuerzas de entre la debilidad. A pesar de tener miedo, él llegó a ser fuerte. Gracias porque tú siempre nos escuchas y dirígenos en todo momento. En el nombre de Jesucristo, amén. La escritura base que vamos a tomar es Jueces capítulo 6 versículos 11 y 12. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero miremos quién fue Gedeón. Gedeón fue un juez y guerrero del antiguo Israel, fue el quinto de los jueces del pueblo judío y es considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de sus obras contra uno de los pueblos enemigos de Israel, los madianitas. Gedeón fue hijo de Joás de la tribu de Manasés. Los datos que conocemos de su historia se encuentran relatados en el libro de los jueces, en los capítulos 6, 7 y 8. En sustancia, la vida de Gedeón se sitúa tras el asentamiento de los judíos en el llano de Ofra, donde se habían aceptado los cultos idolátricos de las poblaciones cercanas. Tras esta infidelidad, Dios les habría castigado enviando tribus nómadas y grupos de amalecitas y madianitas a hacerles la guerra. En estos combates muchos de los israelitas murieron. Los israelitas se arrepintieron ya que estaban siendo sometidos y entonces le pidieron perdón a Dios. Dios envió a su ángel a hablar con Gedeón para anunciarle que sería el libertador de su pueblo, de Israel. Este pidió una prueba tras un diálogo con el ángel. El ángel entonces le dio la prueba consumiendo un sacrificio con fuego milagroso. Al día siguiente, Gedeón, por orden de Dios, destruyó el altar de Baal y ante la indignación del pueblo, Joás, el padre de Gedeón, le defendió diciendo que si Baal era Dios, se encargaría de castigar al sacrílego. Desde ese día fue conocido como Jerobaal, que significa Baal contienda contra él. Gedeón siempre tuvo sus dudas y pidió varias señales. Entonces un ejército grande se reunió para hacer la guerra contra Gedeón. Este reunió un ejército que, con diversas condiciones y pruebas que Dios puso, se redujo hasta 300 hombres, sin contar las tropas auxiliares que aparecieron después. Y con este pequeño grupo, Dios libró a Israel. Miremos las lecciones que podemos aprender de la vida de Gedeón. En primer lugar, Gedeón reconoció su debilidad. Dice el versículo 15 del capítulo 6, entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Con esto Gedeón estaba reconociendo de que él no tenía poder, que él no tenía ni siquiera la habilidad. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a dificultades, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Decirle a Dios: Señor, yo con mis fuerzas no puedo hacerlo, pero ayúdame. Y en el momento que nosotros nos humillamos delante de Dios, dice la Biblia que el que se humilla será enaltecido. Siguiente punto. Gedeón obedeció a Dios a pesar de su temor. En el versículo 27, siempre del capítulo 6, nos dice la escritura: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. El versículo y todo el contexto nos indica de que Gedeón, a pesar de que Dios mismo le había dicho, él siempre sentía miedo.
y nosotros somos seres humanos, no podemos evitar sentir miedo. Pero él obedeció a pesar de ese temor. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar en nuestra vida que hay veces tenemos que afrontar a alguien que dice yo no creo en Dios, o ¿por qué haces esto si vos sos muy anticuado? Hay veces nos juzgan porque queremos agradar a Dios. Hay veces vamos a sentir temor. Y lo mejor que podemos hacer es llevarlo a Dios en oración. Señor, yo tengo miedo de que se burlen de mí, de que se rían de mí. Si llevamos a Dios en oración todos nuestros temores, Él nos va a librar de nuestros temores y nos va a ayudar a salir siempre victoriosos. Gedeón, a pesar de su temor, Él lo hizo. Y lo maravilloso de esto es que después de haber hecho esto, los hombres se enojaron contra Gedeón y querían hacerle algo. Y Dios levantó a alguien para poder defender a Gedeón. Y lo increíble es que nadie le hizo nada a Gedeón. En otro momento quizás hasta lo hubieran matado. Pero Dios, si le encomendamos todo, Él va a tomar control de toda situación en nuestra vida. Número 3. Fue sincero cuando le faltó fe. Dice el versículo 39. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Gedeón desde un principio se le apareció el ángel de Jehová e hizo proezas ahí delante de él. Gedeón, a pesar de eso, quedó con dudas. Después de haber botado el altar de Baal, le pidió un milagro acerca del vellón, que lo pudimos ver en la historia. Después de eso, Gedeón todavía sentía algo de dudas. Entonces Dios hizo de que él descendiese con Gedeón, con uno de sus siervos, al campamento de los enemigos, y allí él escuchó un sueño acerca de cómo Dios derrotaba por medio de Gedeón a ese gran ejército. Solo allí Gedeón pudo terminar de creer. Pero lo interesante de Gedeón es que siempre expresó de que tenía dudas. Así debemos de ser nosotros. Cuando estemos inseguros debemos de llevar todo en oración a Dios, expresarle: Señor, auméntame la fe. Porque si nosotros tratamos de hacernos los fuertes, vamos a querer vencer con nuestras fortalezas. Y en realidad nuestras fortalezas siempre son débiles. Entonces lo mejor siempre es reconocer nuestras debilidades ante Dios. Solo así Dios puede fortalecernos, porque si queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas, le estamos diciendo a Dios: hey, yo quiero hacerlo a mi manera. Entonces así Dios no puede obrar en nuestras vidas. En conclusión, así como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si nosotros queremos ver maravillas, así como surgieron en la vida de Gedeón, Dios está dispuesto y Dios es capaz, pero es necesario que nosotros nos humillemos delante de Dios y dejemos que Él tome el control. Así nosotros podemos ver las maravillas de Dios en nuestras vidas. Dios les bendiga. Los esperamos en la próxima clase.